Voy a tratar de compartir con usted una experiencia quizás única. No necesariamente esta es la forma en que todas las empresas creemos que debieran enfrentar o decidir un modelo de gestión de riesgo. Primero decirles que lo que voy a tratar de hacer es ponerlos en contexto lo que es el Grupo Security, porque nosotros somos más que un banco, que es lo que normalmente ustedes pueden conocer de nosotros. ¿Y por qué hacemos esto? Y como les voy a comentar, esta decisión que viene del directorio viene antes incluso de la norma. Nosotros, el directorio del grupo el año 2005 decidió que tenía que tener un modelo de gestión de riesgo y ya llevamos bastante tiempo. Bueno, eso es más bien una cosa publicitaria, es para que entiendan el contexto del grupo. Los colores y todo lo que ustedes ven ahí tiene que ver más bien por el espíritu con que se trabaja en nuestro grupo. Y como verán, el ámbito de negocios es bastante amplio, todos a nivel de servicio. Tenemos bancos, tenemos un factoring, tenemos compañías de seguros, tenemos áreas de inversiones, tenemos una agencia de viajes, tenemos una inmobiliaria, una securitizadora, etcétera. Ahora está incluido aquí una reciente adquisición que hicimos nosotros de empresas del Cruz del Sur, del área de seguros y el área de inversiones. Pero para que tengan una idea y un contexto de lo que somos, nuestro grupo tiene más o menos activos de 12.000 millones de dólares en activos, aproximadamente. El negocio financiero representa más o menos 9.000 millones de dólares. El valor bursátil de la compañía es de 1.200 millones de dólares. Y tenemos, antes de la adquisición, estos son números antes de la adquisición de la empresa Cruz del Sur, son 2.900 empleados. ¿Y por qué doy esta referencia? Porque este es uno de los principales activos que tiene el grupo. Está siempre considerada una de las mejores empresas para trabajar y hace esta variable una variable significativa o relevante a la hora de definir un modelo de gestión de riesgo. Porque cuando entramos a modelos de gestión de riesgo, cuando hay que convencer a la gente y cambiar la cultura de control interno, puede cambiar también el clima laboral. Y esta fue una de las decisiones importantes y definitivas que toma el directorio del año 2005, es decir, bueno, lo hacemos, pero sin duda no podemos afectar esta variable que es importante, que es relevante, que nos ha hecho ser reconocidos fuera de la organización. Desde esta perspectiva, entramos de lleno a lo que yo quiero contarles un poco como experiencia del Grupo Security. En esta gráfica, básicamente, esta es la gráfica del gobierno corporativo del grupo, donde básicamente tenemos una sociedad que es la que transa en bolsa, que es Grupo Security S.A., que no es una sociedad operativa, pero que tiene muchas filiales de distintos ámbitos y negocios. Algunas son instrumentales y otras son empresas, podríamos decir, productivas. Y lo que el grupo, voy a decir el directorio del Grupo Security intentaba era cómo administramos y gestionamos todas estas empresas de distinta naturaleza, en que cada una tiene su propio directorio y que por lo tanto tiene sus propias responsabilidades y decisiones que tomar. Y finalmente lo que se acordó fue esta figura. En el fondo cada directorio toma sus decisiones, pero hay un ámbito de información que va fluyendo hacia la matriz, a través del gerente general del grupo, del comité de directores y otros comités que se han establecido, al directorio del grupo y finalmente cómo llega esa información a la junta de accionistas cada vez que ella sesiona. Aquí empiezan las novedades. Lo primero es que desde el punto de vista del control de riesgo, la visión que había en el grupo era que la función de auditoría interna siempre llegaba un poquito desplazada en el momento que ocurrían los hechos. Es decir, cuando la auditoría interna determinaba que había alguna situación de riesgo, de incumplimiento legal, normativo, cualquier otra forma de deficiencia, los hechos ya estaban bastante avanzados. Y por lo tanto, la primera definición que se estableció era que este modelo tenía que ser preventivo, que ser capaz de hacer una cultura interna en que, como decía Claudio, todos estuviéramos involucrados en el proceso del control y la prevención de los riesgos.
Porque quien mejor conoce los riesgos, sin duda, es el que opera, el que está, en términos industriales, operando la máquina. ¿Cuál era el objeto del modelo? Ya lo decía, estaba en el plan estratégico que el directorio se planteó en el año 2005 y que es previo a la norma, pero que entendía que era necesario porque también nos habían pasado cosas, y en esto también hay que ser muy claro. En un negocio financiero como el banco, las compañías de seguros, en los factories, en todas las compañías van pasando cosas. Entonces, de repente dice, bueno, ¿cómo controlamos esta variedad de negocios? Por lo tanto, el plan estratégico definió que había que tener este plan y este modelo. Conocer y administrar y gestionar los riesgos en forma integral, teniendo naturalmente un modelo y un lenguaje común para que una persona que se cambiara de compañía o bien al integrar la información para que llegara al directorio del grupo, llegara mejor. Integrar la labor de auditoría interna en este proceso de seguimiento-control. Dentro del modelo, meter a la auditoría interna como un factor importante de validación de los riesgos efectivos. Difundir y mejorar la cultura interna, ya lo hemos comentado, en todas las instancias, y todos éramos responsables y todos somos responsables. Y como veíamos en la gráfica anterior, el riesgo, y ya lo vamos a ver más en el flujo diario, o en el permanente, digamos, el directorio es parte importante del control de los riesgos. Coordinar y homogeneizar los distintos enfoques y esfuerzos existentes, porque, por ejemplo, en el caso de la banca hay normas específicas sobre el ámbito del riesgo operacional y tecnológico, hay normas específicas sobre el cumplimiento y labor del directorio, pero hay compañías como la que tenemos nosotros, como es la agencia de viajes, por ejemplo, que no es normada, pero teníamos que homogeneizar criterios y formas de actuación. Sin embargo, las exigencias dependían del tamaño y las normas que serán aplicables a cada compañía. Incorporar nuevos procesos normativos. Cuando uno está en una sociedad donde hay cambios normativos permanentes, ¿cómo administramos los procesos de cambios normativos? Con prontitud, con planificación y con la homogeneización de los procesos de poder abordar estas normas. Ahí puse algunos ejemplos. Cuando sale la norma de carácter general 309 y 325 para las compañías de seguros, nosotros ya teníamos implementado este modelo y gran parte de las normas ya estaban en operación. Por lo tanto, no fue un gran esfuerzo. Lo mismo pasó con la circular para las corredoras de valores y la circular específica para las agencias, para la Administradora General de Fondos. Y por último, someter permanentemente los riesgos, porque, como les voy a comentar más adelante, voy a tratar de apurarme, es que permanentemente se tienen que estar evaluando todos los riesgos arriba de la mesa, todos los riesgos conocidos y permitir que en las instancias que corresponde, de acuerdo a la materialidad de cada uno de estos riesgos, se tomen las decisiones, cómo se abordan, cuándo se abordan y si efectivamente no se van a abordar porque a lo mejor financieramente o económicamente no son rentables. El modelo, básicamente, nosotros el año 2007 comenzamos a levantar todos los procesos de todas las compañías. Los documentamos, determinamos cuál es la tarea de cada una para determinar los riesgos existentes. Algunos riesgos son inminentes, pero otros riesgos tienen que ver más bien por definiciones normativas o bien no existen definiciones específicas. Por lo tanto, nos fuimos a las buenas prácticas. Y ahí tienen algunas de ustedes, como el caso COVID, COSO, en la misma Basilea, porque en el caso del sistema financiero, especialmente en el banco, ya se aplicaba y ya veíamos que en las compañías de seguros y en otras iba a ser aplicable en la supervisión basada en riesgo. Por lo tanto, fuimos mirando el gap, la diferencia entre la situación y el punto óptimo para cada proceso. ¿Quiénes participan de este modelo? Todas las instancias. Y como verán ustedes ahí, hasta las áreas comerciales son importantes. Porque desde el punto de vista de la realidad, hoy en día, el cliente, y desde el punto de vista de la calidad del servicio, es importante, es relevante. Hoy día los clientes se están manifestando. Todas las áreas, todas las instancias donde pueden haber riesgos, ya sea de cumplimiento con el consumidor, con los clientes, con el regulador, con los inversionistas, con los accionistas, etc. Y aquí viene un poco el flujo. Entonces, cada vez que hay un seguimiento continuo y un levantamiento de riesgo, es el directorio finalmente el que se entera del mapa de riesgo y las condiciones naturales de dónde está parada con cada compañía. Por lo tanto, si ustedes ven en el lado izquierdo,
cada empresa tiene sus instancias de control, desde el responsable del proceso hasta el gerente general. Hay áreas que se dedican al riesgo propiamente tal, a verificar y hacerle seguimiento. Hay los comités de auditoría, en el caso nuestro tenemos en la compañía de seguro y en el banco, y en el directorio propiamente tal de cada una de las compañías. Y hay distintos ámbitos de comité que en el fondo van controlando y verificando estos riesgos. Hay políticas, nosotros tenemos política integral de riesgo antes que incluso esta norma, y que de alguna forma fueron definiendo la actuación y la responsabilidad de cada uno de los partícipes. Definimos un código ética, ya hace más de 1 año y medio, 2 años, definimos un código ético, manual de conducta nuevo, lo actualizamos, teníamos uno, pero fuimos mucho más precisos en las prácticas. Y por último, viene la ley 20.393, también nos ayuda a darle un contexto global al grupo en términos del cumplimiento de estas normas. Y ahí entran en la columna de la derecha las áreas de control y de seguimiento, que es la auditoría interna, las áreas de riesgo, las áreas de cumplimiento, etcétera. Aquí les voy a contar un poco la operación ¿Cómo nos abastecemos en este modelo? Primero, la autoevaluación. Permanentemente estamos haciendo autoevaluaciones y las compañías hacen evaluaciones en función del funcionamiento que están verificando. Los reclamos de los clientes son importantes, se canalizan y son estandarizados y se están permanentemente tomando como evidencia si es que efectivamente hay alguna relación de la operación de alguna de las compañías en relación al servicio que están recibiendo los clientes. Los cambios de norma. Cada vez que hay un cambio de norma, nosotros metemos dentro de este sistema o este modelo para ver a quién le aplica, quién es el responsable y automáticamente queda asignado a quién queda asignado como responsable de la ejecución del plan de acción. Las observaciones al regulador, normalmente como en algunas compañías nuestras, son reguladas, tenemos visita al regulador y nos deja una carta, alguna observación, las tomamos y automáticamente se le asigna un responsable, una fecha y un plan de acción. Todas las auditorías internas y externas también son parte de la fuente de información. Y todas las incidencias y las pérdidas, todas, ya sea por un fraude, ya sea por una diferencia de caja, ya sea porque, digamos, tuvimos una pérdida de algún activo, etc. Todo eso entra en el proceso de la evaluación. Y rápidamente, eso nos permite hacer mapas de procesos únicos. Y un poco para simplificar esto y poder hacerles... Nosotros vamos evaluando los riesgos, vemos si hay controles, si hay deficiencia y en función de la deficiencia vamos haciendo los planes de acción y finalmente llegamos al mapa de riesgo. Pero si no hay controles, obviamente tenemos una deficiencia de alto impacto y por lo tanto tenemos que generar un plan de acción. Pero vamos diferenciando entre el riesgo residual y el riesgo inherente. El riesgo inherente es aquel que es sin control. Y por lo tanto, lo que hacemos es la evaluación efectiva del control, porque si llegamos a determinar que hay un control, pero ese control no sirve o es insuficiente, obviamente ese control hace que el riesgo residual y el inherente es igual. Por lo tanto, también vamos mirando lo que ya comentaba Claudio, en cada proceso levantado en cada una de las compañías y en cada uno de sus procesos, en cada una de las tareas, todo eso los tenemos levantados, vamos determinando el impacto y la probabilidad, vamos determinando un mapa de riesgo. Y desde el punto de vista de los controles, la misma, mirando la efectividad de los controles, no es lo mismo un control que otro. Finalmente, eso va determinando un montón y una serie de planes de acción que tienen responsables. Hacemos seguimiento a los planes de acción, hacemos seguimiento a la mitigación, pero los mapas de riesgo aquí no se mueven si no es que la auditoría interna es la que verifica. O sea, ya les voy a contar ahora cómo hace el sistema reporte, que en el fondo es la forma que comprometemos a todos en este proceso. Normalmente en una compañía la auditoría interna tiene que hacer la auditoría y después hacerle seguimiento al plan de acción. Aquí nosotros como grupo lo que hacemos es que todas las empresas, todos los responsables, todos los dueños de los procesos o dueños de los planes de acción, todos los meses responden en un sistema, en un software. Y tiene un cierre, un día de cierre. Y esa es la información o declaración propia de la persona que dice este es el estado. Y eso se le informa a los directorios. Ahora, lo que hace la auditoría interna es, si no
está conforme o cree que no es tan cierta el grado de avance que ha tenido el plan de acción, va y verifica. Y recién ahí se da por cumplido. Lo más importante aquí es que si lo quieren mirar así, nosotros tenemos muchas empresas de distintos rubros y cada empresa tiene su tablero de control y que va permitiendo hacer la consolidación como grupo. ¿Por qué es importante esto, además? Porque esto permite hacer en la planificación estratégica también definir inversiones, en qué compañía invertir, dónde hay más riesgo, dónde hay que invertir en tecnología o hacer cambios en los procesos, etc. Y aquí es la auditoría interna la que es el juicio experto que va determinando finalmente si los procesos, los riesgos han sido mitigados o no. Entonces tenemos todos los procesos, todos flugiados, todos documentados, tenemos descrito cada proceso, subproceso, todo tiene su mapa de riesgo y vamos de alguna forma determinando los niveles de riesgo en función de la materialidad. Otro elemento relevante es que cuando la auditoría interna presenta su plan de auditoría para el año siguiente, permite focalizar en aquellas áreas que el directorio o por seguimiento y control haya mayor riesgo, la planificación del año siguiente. Y eso también nos ha ayudado porque obviamente en un proceso normal de auditoría toma mucho tiempo determinar qué auditar el año siguiente, dónde están los mayores riesgos, significa ponerse en cada una de las compañías para ver dónde están las situaciones que deben ser estar con un mayor control. Esto es gráficamente para que lo entiendan el software al cual acceden todos los dueños de los procesos, todos los dueños y responsables de planes de acción, los gerentes generales, todos van mirando cómo va en su compañía. Por lo tanto, no hay nadie que tenga que estar pidiendo reportes de cómo van en sus riesgos. Bueno, esto es un poco lo mismo. En el fondo nos ha permitido consolidar mejor la información. Nosotros establecimos un manual y políticas y procedimientos. Todo esto está debidamente establecido en procedimientos que nos ha ayudado a que nadie diga, mira, es que no tengo idea, no sé cómo debo hacerlo, qué es lo que me corresponde o no. Hay un cierre mensual que les decía, que este es lo más clave. Nosotros centralizadamente se le envía a todos los dueños de proceso o los dueños y responsables de planes de acción un aviso, 5 días antes, en la última semana que es el cierre mes, anunciándole que se va a cerrar el sistema para que puedan dejar el informe sobre avance en los planes de acción. Hay un segundo aviso, prácticamente 2 días antes, un día antes, le dice mañana se cierra y al tercer día ya esto se cerró. ¿Qué pasa con esto? Automáticamente toda esta información comienza a prepararse en las mismas empresas para ser presentado en los comités de riesgo operacional o en los comités de auditoría o en los directorios y en cada una de ellas y consolidadamente nosotros la vamos preparando para presentarnos en el comité de directores o en el directorio si corresponde. ¿Qué es lo bueno de esto? Que cada compañero nos tenemos que poner de acuerdo qué va a presentar. Lo que va a presentar es lo que está en el sistema y lo que declaró cada uno. Si nosotros como auditoría interna nos damos cuenta, fuimos a verificar algún plan de acción que está implementado, por ejemplo, al 100%, nos damos cuenta que no está implementado, automáticamente se lo informamos al gerente general para decir, mire, él dijo, te estás llevando el reporte que dice el 100%, pero ya nosotros lo verificamos y no está en esa condición. Es una condición grave. Y como vamos a ver en el proceso de la auditoría también. Si me preguntaran, bueno, ¿cuál es el motor de esto? ¿Cómo esto es que funciona para que tenga los incentivos necesarios para que todo el mundo esté alineado a esto, desde el directorio hacia abajo? Primero es que, naturalmente, cuando yo les digo que en todas las compañías se está reportando el directorio y después en el directorio del grupo, desde el gerente general hacia abajo, tiene los incentivos suficientes para no querer salir a las listas o en las situaciones de atraso o en las situaciones de alto riesgo. Porque nosotros mostramos el riesgo y el responsable. Por lo tanto, hay naturalmente un incentivo para que nadie quiere salir mal en la lista esta de informe. En todas las instancias. Después, la auditoría es muy importante. La nota de la auditoría, nosotros tenemos una clasificación de AE. Cualquier auditoría bajo C, esa auditoría bajo C puede significar algún castigo en el bono de fin de año.
Entonces, por lo tanto, ahí también hay un elemento de invitación, si queremos llamarlo así, a que de alguna forma la gente entienda que este es un problema de todos. Y afecta la evaluación de desempeño. Por lo tanto, lo que se ha intentado aquí es equilibrar bien los incentivos monetarios, pero también viendo los niveles de riesgo que está incurriendo cada área de negocio. Y lo otro relevante, que quizá en lo particular yo tengo una observación de la norma característica 4.1 en términos que no hace una mención específica sobre la dependencia de la auditoría interna. En algunas compañías que han tenido problemas, si ustedes tienen recuerdo, la auditoría interna depende de un gerente de administración o está en una situación bastante menoscabada en términos de la importancia interna de la compañía. Y creo que aquí se ha tomado mucha relevancia. Mi dependencia es directamente a nivel del grupo, arriba, de que es una empresa no operativa. Por lo tanto, mi relación con los gerentes generales o con los gerentes o empleados de todas las compañías no es directa. Yo creo que esa es una variable relevante y que creo que es importante que se tome en cuenta, porque aquí es un tema de incentivo y tener los puntos de control. Bueno, finalmente, cuando yo voy al directorio del grupo, le muestro, a partir de aquí empiezo a hacer los clics. Mire, este es el mapa de riesgo del grupo, está ponderado en función de ciertas variables. ¿Cómo llega a ponderar? Porque no es lineal, obviamente el peso del banco no es igual al peso de la agencia de viaje o de la inmobiliaria, y voy entrando en cada una de las compañías, donde voy mostrando, haciendo clic en los procesos más relevantes, más materiales relevantes, cuáles son los incumplimientos, etcétera. Y para terminar, un comentario. Yo creo que, a propósito de la norma carácter general, yo creo que cada compañía o cada grupo de empresas tiene su particularidad y, por lo tanto, yo en lo personal tengo ciertas aprensiones respecto a las estadísticas, porque me parece fue interesante, como dijo Eduardo Walker, un poco el ejercicio. Pero la pregunta es, ¿quién se hace cargo de esas estadísticas, digamos? Porque si alguien se pone a hacer estadísticas, ¿quién las corrobora? ¿Quién valía que sean efectivamente buenas estadísticas? Porque la autoridad está más bien para la transparencia. Pero el problema ahí es que no se está tomando en cuenta la particularidad y la naturaleza de los negocios. Eso es. Muchas gracias.